A ver, empezamos. Este proyecto va sobre un editor de texto que hice hace tiempo, que le he agregado que se pueda comunicar por red. Enseñar el editor de texto. El editor de texto, es simplemente, vamos, muy simple. Tiene para imprimir, exportar PDF, cortar, copiar, pegar y poco más. Tiene un text area aquí para escribir y no tiene más. Y lo que voy a hacer es, por lo que he dicho, que le voy a agregar que se pueda comunicar lo que viene a ser el test area este, para que todas las instancias de este editor de texto estén conectadas entre sí, siempre y cuando se especifique la IP del servidor, el servidor está activo. Vamos a ver el constructor del editor de texto. Lo que le he agregado ha sido un test area que lo recibe por parámetro, que va a ser ese donde escribimos, que esta es la clase que extiende de JTestArea, donde hay dos constructores, uno que recibe sin parámetros, por si queremos iniciar el editor de texto sin que esté conectado por red, o este que recibe un output string, donde si es distinto de null, pues lo que vamos a hacer es, para que veáis, añadir, o sea, agregar un kelistener con un lambda, una función lambda, donde cada vez que se escriba una tecla, vamos a copiar el texto. O sea, si yo pongo aquí, esto va a copiar todo este texto y lo va a escribir como UTF en el output que nosotros le especifiquemos al construir este objeto. Vamos a cerrar esto. Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser socket cliente, donde cuando lo ejecutemos nos va a pedir la IP del servidor, nos la va a validar, que sea una dirección IPv4. Y si nos la valida y está bien, pues ya empezaremos con la conexión. Se conectará a la IP del servidor que le hemos pasado por el puerto 4200. Sacará los dos, el input y el output, para comunicarse con el servidor. Va a recibir una ID de cliente. Va a salir por consola: bienvenido, tu ID de cliente 1, 2, 3. Va a iniciar el test area. Le va a pasar el output por decirlo así, que es el link del servidor, que es donde va a escribir los datos. El frame del título va a ser el simple editor con la ID de tu conexión. Lo iniciamos y entonces ahora va a estar en un bucle infinito donde va a estar escuchando lo que le escriba el servidor de vuelta, ¿vale? A ver, para que veáis mejor. Este es el socket servidor, que va a decir iniciando servidor, un bucle infinito, aceptando peticiones de los clientes. Vamos a tener una lista de clientes activos, que ahora voy a explicar por qué. Y bueno, pues el server handler, que esto lo que va a hacer es lanzar un thread para cada conexión de cliente, donde va a haber una instancia del servidor para ese único cliente. Que para que veamos, voy a hacer un croquis para no perdernos. A ver, la aplicación consiste en por el servidor, que es la clase socket server. Se van a conectar unos clientes, por ejemplo, dos, ¿vale? Como he dicho, el servidor, cada vez que le llega una petición, lo acepte, eso se va a quedar aquí esperando, va a lanzar un thread. Entonces, este va a ser como el server handler, que es lo que he dicho antes, que tiene una instancia por cada conexión de cliente. Esto va a tener un in y un out. In y out. Que cada uno se va a comunicar entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros, por ejemplo, queremos replicar lo que ha escrito el cliente 1 al cliente 2, de ninguna manera podríamos, porque estos dos clientes no se están viendo en ningún momento. Entonces lo que se ha hecho es que vamos a tener una lista de clientes activos
se la vamos a pasar al server handler y vamos a recorrer en cada vez que el cliente, el JText area escriba el string, se va a venir aquí, va a leerlo, cada vez que reciba un mensaje de que se ha escrito una tecla, pues va a sacar todo ese texto para enviárselo a los demás clientes. Como aquí en Java los objetos se pasan por referencia, cada vez que se vayan conectando nuevos clientes, pues se van a ir añadiendo y vamos a poder acceder desde aquí. Porque esto en realidad, Socket Server y Server Handler están como si fueran en la máquina servidora, ¿vale? Los objetos ese no lo podríamos compartir con los clientes porque esto estaría en otro ordenador. Incluso esto está partido en más ordenadores. Así que bueno, recorremos la lista. Vamos sacando los sockets clientes y le enviamos lo que ha escrito el cliente que, bueno, que ha pulsado una tecla. Si el socket es igual al de este server handler, pues no escribimos nada porque vamos a pisar los datos. Esto lo único que es para cuando... Porque si, mira, si yo estoy escribiendo y yo reemplazo el texto, el focus que está aquí se va a ir aquí. Y para que no nos pase que estemos escribiendo y se vaya el focus aquí, pues hemos hecho ese if. Que si el cliente, que si el... A ver cómo lo puedo decir. Que si de ese server handler que el cliente le ha hablado, si lo encuentra en la lista, que a ese no le pase el texto, ¿vale? Creo que sí lo he explicado más o menos. Y entonces capturamos una excepción que si da un error es porque el cliente se ha desconectado. Es decir, si nosotros escribimos al cliente datos y lanza una excepción, casi seguro que es porque el cliente se ha desconectado y si no también va a tener que desconectarse, por lo que lo removemos de la lista de clientes al cliente este porque o se ha desconectado o ha hecho algo. Y esto se va a ir ejecutando todo el rato. Cuando el cliente se desconecte otra vez, va a salir que el cliente se ha desconectado y la ID del cliente, ahora lo veréis, ¿vale? Y esto nada, por el constructor que le llega la petición, el socket del cliente, la ID del cliente y los clientes activos. Y sacamos el input y el output para comunicarnos. Bueno, pues vamos a ejecutarlo. Ejecutamos el servidor iniciado. Tengo aquí una máquina virtual con esto para ejecutar. Nos va a pedir la IP del servidor. Si nos vamos a la CMD es la 192 esta, 168.203, le damos clic, nos va a salir bienvenido, tu ID es 1. Vaya, aquí se me ha olvidado ponerle que salga la ID. Pero de todas formas, mira, vamos a ejecutar otro aquí. Vale, ahora tenemos, ¿ves? Sale la conexión. Lo que pasa es que en el otro lado no lo he cambiado, es que eso lo he hecho ahora. Entonces, si nosotros, por ejemplo, escribimos aquí, se está escribiendo en el ordenador remoto el texto. Y lo mismo a la inversa. Si, por ejemplo, ejecutamos otra vez un tercero, pues ahora vamos a tener 3 instancias donde al escribir pues le pasa los datos, habría que escribir. Que eso ahora lo voy a cambiar, a que lo estoy pensando. Y entonces, pues, si por ejemplo el cliente 2 se desconecta, va a salir cliente 2 desconectado. Y todavía estarían conectados el 1 y el 3, que se podrían seguir comunicando. Como si fuera una topología en estrella, donde todos están conectados con todo.
Y bueno, pues eso sería el proyecto.